Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al mundo de la física. Les saluda el profesor Víctor y espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Bien, hoy día vamos a tratar el movimiento circunferencial uniforme. Este movimiento es aquel movimiento de una partícula o de un móvil cuya trayectoria es una circunferencia y su rapidez es constante. Algunas características de este movimiento puede ser que la partícula recorre arcos iguales en tiempos también iguales, de tal manera que el módulo de la velocidad lineal, o sea, la rapidez, es constante, o sea, no va a cambiar, siempre va a tener el mismo valor. También otra característica es que los desplazamientos angulares son iguales en tiempos iguales. De tal manera que la velocidad angular es constante. Otra característica que hay que hacer hincapié es que la velocidad lineal no es constante, porque la dirección de la partícula va a cambiar a medida que se mueve. Más bien, lo que no cambia es la rapidez, o sea, el módulo de la velocidad lineal. Vamos a ver algunos problemas relacionados con el movimiento circunferencial uniforme. Las fórmulas para aplicar este movimiento ya lo hemos visto en problemas anteriores, solamente aquí vamos a aplicarlas. Por ejemplo, tenemos este problema. Nos dice que una rueda de ruleta logra girar 120 grados. Entonces, esos 120 grados sería el ángulo, ¿no? El ángulo en grados sexagesimales. Pero recuerden que el ángulo o el desplazamiento angular, en este caso, como vamos a trabajar en el sistema internacional, tenemos que transformarlo a radianes. Hay que recordar que aquí debemos usar una equivalencia, que es la de que el pi radianes equivale a 180 grados. Entonces, lo multiplicamos, formamos nuestra fracción, ¿no? Recuerden que pi radianes equivale a 180 grados. Entonces aquí multiplicamos 120 grados por esta fracción. Y bueno, simplificamos los grados y obtenemos 2 pi tercios radianes. O sea, 120 grados sexagesimales equivalen a 2 pi tercios radianes. Estos valores, aquí en este caso está escrito en forma de una fracción y en función de pi, pero también se puede escribir como un número con parte entera y con parte decimal. Muy bien, ya tenemos entonces el ángulo en radianes. Luego dice, logra girar 120 grados en 4 segundos. Quiere decir que el tiempo que demora en girar 120 grados es 4 segundos. Y aquí hay que recordar que este movimiento, el ángulo siempre va a ser 120 cada 4 segundos, 120 cada 4 segundos, 120 cada 4 segundos. Ese va a ser, en este caso, la velocidad angular es constante. Si el radio de esta rueda, o sea, aquí me dan el radio de la rueda, es 6 décimas de metro, aquí no hay problema con la unidad, y me piden calcular la rapidez en el borde de esta rueda, suponiendo que gire uniformemente.
Entonces, lo que nos están pidiendo es la rapidez tangencial o rapidez lineal en metros por segundo, por supuesto, en el sistema internacional. Porque me dice en el borde de la rueda, ¿no? En el borde de la rueda. Entonces, quiere decir que me están pidiendo la rapidez lineal o tangencial. Muy bien. Con esos datos, nosotros buscamos la fórmula o fórmulas para resolver el problema. ¿Qué necesitamos? Como me piden la rapidez lineal o tangencial, pues debo buscar una fórmula. Y para esto entonces podemos usar ese triángulo. Tapamos V, que es la rapidez lineal, y obtenemos la siguiente fórmula. Para calcular entonces la rapidez tengo que multiplicar la rapidez angular por el radio. Pero yo no conozco la rapidez angular porque no me dan en los datos. Pero lo puedo calcular utilizando los datos que me dan. Me faltan aquí, por ejemplo, el ángulo y el tiempo. Me faltan usarlos porque ya el radio ya lo puedo usar. Entonces, para eso puedo aplicar este triángulo. Si es que no recuerda la fórmula, tapamos omega, que es la rapidez angular, y calculamos la rapidez angular dividiendo el ángulo, que ya lo tengo, entre el tiempo, que también lo tengo. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la rapidez angular. Hay que dividir el ángulo en radianes entre el tiempo. Hacemos la división. Simplificamos y obtenemos este valor para la rapidez angular. Recuerden que la rapidez angular se mide en radianes por segundo. Muy bien, ya tenemos la rapidez angular. Ahora sí ya puedo calcular la rapidez lineal, que es lo que me piden. Entonces reemplazamos los valores. Multiplicamos pi radianes sobre 6 segundos por 6 décimas de metro. Hacemos las operaciones. Multiplicación. Bueno, en este caso 6 décimas de metro lo podemos escribir en forma de fracción. Se simplifican pues 6 y me va a quedar que la rapidez lineal es de pi décimos metros por segundo. Si ustedes quieren calcular esta rapidez con decimal, con números que tengan decimales, también lo pueden hacer. Aquí está expresada en forma de fracción y en función de pi. Bien, ya tenemos entonces la rapidez que me piden en este problema. Aquí, como ven, hemos usado dos pasos para llegar y dos fórmulas. Y así, pueden usar hasta tres, depende del problema. Vamos a ver otro problema. La silla de un carrusel tiene una rapidez angular de 2 radianes por segundo y una rapidez lineal de 8 metros por segundo. Haya su respectiva aceleración centrípeta. Entonces, estos son los datos. Rapidez angular, rapidez lineal o tangencial, ya me dan, ahí no hay problema con las unidades, están ya en el sistema internacional, no hay problema. Pero en este caso me piden la aceleración centrípeta. Recuerden que la aceleración centrípeta se mide en metros por segundo al cuadrado. Entonces, para eso busco mi fórmula o fórmula, si es que hubieran. Ahí está. Para calcular la aceleración centrípeta, puedo usar la siguiente fórmula, ¿no? Pero aquí la situación es que el radio no lo conozco. Entonces, para eso, tengo que usar otra fórmula en la que se relacione el radio, la rapidez angular y la rapidez lineal, porque eso es lo que tengo como datos. Y es esta. Calculo el radio, ¿no? Con esa fórmula y luego ya puedo calcular la aceleración centrípeta. Entonces acá son dos fórmulas también que tengo que usar.
Lo primero entonces voy a calcular el radio. Recuerden que el radio hay que dividir 8 metros por segundo entre 2 radianes por segundo. Me va a dar 4 metros. Ese es el radio de la rueda, o de la silla en ese caso, ¿no? De la silla del carrusel. Del carrusel, ¿no? Del carrusel. Entonces, con eso ya puedo calcular la aceleración. Hay que elevar al cuadrado la rapidez lineal y lo divido entre 4. Y me va a dar 16 metros por segundo al cuadrado. Entonces, como ven aquí en este tipo de problemas, podemos trabajar con más de una fórmula, ¿no? Hay que combinar todas las fórmulas que hemos visto anteriormente en otros problemas en clases anteriores, relacionados con el movimiento circunferencial. Vamos a ver otro problema. Aquí me piden hallar el periodo. Recuerden, el periodo es el tiempo que demora un objeto en dar una vuelta, por supuesto en segundos, no hay por ahí está el sistema internacional. El periodo de revolución de la rueda de una bicicleta de 8 décimas de metro de diámetro. Me dan el diámetro entonces de la bicicleta. Por supuesto, nosotros podemos usar el radio mejor, ¿no? Recuerden que el radio es la mitad del diámetro, entonces aquí sería 4 décimas de metro. Dice cuando cuando la bicicleta viaja con una rapidez de 4 pi metros por segundo. Y esa rapidez que tiene la bicicleta va a ser la misma para la rapidez lineal de las ruedas. O sea, la rueda va a tener una rapidez lineal o tangencial de 4 pi metros por segundo. Entonces, para calcular el periodo, pues necesito una fórmula y aquí puedo usar esta, ¿no? Tapo T y obtengo esta fórmula. Donde hay que dividir 2 pi entre la rapidez angular, pero como aquí no me dan la rapidez angular, lo tengo que calcular. Y por eso me ayuda este triángulo, tapo omega, que es la rapidez angular, representa la rapidez angular. Hay que dividir entonces la rapidez lineal, que sí lo tengo, entre el radio. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la rapidez angular. Hay que dividir 4 pi metros por segundo entre 4 décimas de metro. Hacemos todas las operaciones respectivas y me da 10 pi 1 sobre segundo. O si quieren lo pueden escribir así, 10 pi radianes por segundo. También. Con ese valor ya puedo calcular el periodo. Entonces simplemente divido 2 pi entre 10 pi por 1 sobre segundo. Hacemos las operaciones respectivas y obtengo 2 décimas de segundo. Y hemos calculado el periodo de acuerdo a lo que me pide el problema. Muy bien, entonces, en el movimiento circunferencial uniforme, se pueden combinar todas las fórmulas que ya hemos visto sobre periodo, frecuencia, rapidez angular, rapidez lineal, aceleración centrípeta, ¿no? Y pues todas esas fórmulas están relacionadas con el movimiento circunferencial uniforme. Muy bien. Bien, vamos a ver otro problema más y si no, ahí nos quedamos. Será hasta la próxima. Bien, hasta ahí nomás. Ya no tenemos más. Será hasta la próxima clase. Cuídense bastante.